Nos damos la bienvenida al abogado Adrián Castro. Él fue director gerente de la empresa de movilidad MOVP de la ciudad de Cuenca. Varias sugerencias se hicieron llegar, de hecho, a la Asamblea Nacional para establecer reformas a la ley de tránsito y estas se encuentran en marcha. Le damos la bienvenida, doctor Castro. Quisiéramos conocer su opinión sobre los temas fundamentales que están ya discutiéndose en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, querido Gustavo. A Rosana, un abrazo caluroso, a los amigos que nos escuchan también. Sí, efectivamente, Gustavo, tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Nacional durante un año y trabajando en este proyecto interesante de reformas a la ley de tránsito, justamente que nos permiten acceder este rato a una ley que diría yo es una de las mejores que se van a tener en Latinoamérica, siempre que no se la toque, que no se ceda a presiones como suelen ocurrir en algunas etapas de las discusiones de los proyectos de ley, pero tal y como está concebida ahora yo diría que estamos bien encaminados y que se han conseguido muchas cosas como las que usted acabó de mencionar. La descentralización fue, por ejemplo, uno de los factores, uno de los ejes más importantes dentro de esta reforma. Se le está dando la oportunidad a los municipios para que puedan hacer entregas de licencias y entregas de placas. Yo recuerdo en la experiencia de Cuenca que lo tedioso que era la demora de 8, 9, a veces hasta un año de la demora que tenía la NT para la entrega de placas. Era bastante grave, nos incomodaba muchísimo y a la gente, por sobre todo, pues imagínese usted de malestar. Todo eso va a pasar ya para que los municipios lo puedan hacer una vez que el Consejo Nacional de Competencias pueda calificar que están aptos, que tienen las condiciones técnicas, logísticas, los recursos, y eso pasará a manos de los GATS. El control de las autopistas, en el caso nuestro, por ejemplo, siempre fue una petición constante. Usted recuerde, Gustavo, cuántas veces enviamos oficios al ministro de Transporte para hacernos cargo de la autopista y eso no se daba. Esto está ya aclarado en el proyecto de ley. Tuve la oportunidad de exponer el caso de Cuenca y asimismo hubo la consecuencia de Quito, que es también grave en el tema de las autopistas. Allá tienen el mismo problema y en otras ciudades más del país. Y eso dio lugar a que se entienda que en los municipios tenemos toda la capacidad cuando hemos asumido las competencias para poder hacernos cargo de nuestro territorio y así está concebido el proyecto. Entonces, no solamente es el tema de licencias, no solamente es el tema de placas, no solamente es el asunto que le acabo de mencionar, estamos permitiéndole también al municipio para que pueda establecer las reglas aquí de cómo se va a manejar el transporte público masivo, el tranvía. No podemos esperar de los asuntos que están tratándose en Quito, en la Agencia Nacional de Tránsito o disposiciones del directorio de la Agencia Nacional, sino que el metro en Quito, el aerovía en Guayaquil, el tranvía en Cuenca, a través de sus municipios establezcan sus propias regulaciones y se maneje descentralizadamente el manejo del sistema de transporte masivo. Adicionalmente, frente a los temas que nos atañen como ciudad, se estableció dentro del proyecto de ley que se crea una especie de licencia especial para tranvías, funiculares, el metro y todos los otros transportes masivos que están este rato en proyecto dentro de nuestro país, para que se puedan adoptar finalmente las recomendaciones de los organismos internacionales, porque es evidente que no tenemos ninguna experiencia dentro de nuestro país en estos temas, pero había un impedimento en que todos estos estudios que hacían los conductores a través de Metro Tenerife, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, no se vean o no se asimilen como horas de aprendizaje de nuestros conductores del tranvía. Entonces se dejó establecida claramente esa posición. Ya no necesitamos mucho de depender de situaciones burocráticas y eso le va a ayudar muchísimo a la ciudad. Adicionalmente se estableció esa exoneración de un pago que era un monto elevadísimo de la matrícula de un tranvía cuando este es operado por el Estado. En este caso, no solo el tranvía, voy a referirme también al metro y la aerovía de Guayaquil y Quito, que básicamente son dos sistemas masivos que estaban en el mismo problema y que se están corrigiendo a través de este proyecto de ley, que son avances significativos para citar algunos, porque son muchísimos. Le puedo decir, Gustavo, que parece que la ley se hubiese adelantado también un poco a la pandemia, y yo conversaba esta semana con algunos asambleístas con los que trabajamos este proyecto de reforma y les decía, miren ustedes, este momento la crisis no solamente es a nivel sanitario y a nivel de salud, es un tema también económico.
y básicamente lo que la ley propone también es reforzar lo que es la seguridad vial, la educación vial en un sinnúmero de artículos que ya les vamos a comentar en un rato más. Este pero es un tema muy, muy importante, abogado Castro, que quisiéramos hacer énfasis, el de la educación vial. Es público y conocido que la gran mayoría de accidentes que se producen en el país es por falta de conocimiento de las normas de los conductores, y la otra importante causa, el consumo del alcohol. Entendemos que en estas reformas a la ley se está haciendo énfasis en la educación no solamente de los conductores, también de los peatones, del público en general. Así es, Gustavo. Hemos enfocado muchísimo el tema de educación vial porque dentro de la discusión pudimos observar estudios de derecho comparado, de la estadística comparada también de lo que está ocurriendo en otros países, y pudimos determinar que los países que tienen la menor cantidad de siniestralidad son aquellos que mayormente han educado a la población, y desde pequeños. Por ello es que dentro de este proyecto de ley ya no le dejamos suelta a la Agencia Nacional de Tránsito y al Ministerio de Transporte, sino que le estamos incorporando también al Ministerio de Educación para que trabaje en la malla curricular de todas las instituciones públicas y privadas del país, para que desde el primer año de la educación inicial hasta el tercero de bachillerato tengamos ya una materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. De tal manera que cuando tenemos una educación constante, ya vamos a entrar, cuando tengamos la mayoría de edad, a obtener una licencia con los suficientes conocimientos, y no solamente estudiar ese día de los formularios que uno le entregan afuera de la agencia y uno da ese examen. Usted sabe, Gustavo, es una cosa extremadamente fácil, yo diría hasta risible a ratos las preguntas que se hacen dentro de ese examen, y que no sustituyen de ninguna manera a este divorcio que ha existido entre la entidad de tránsito y la educación. Adicionalmente a eso, estamos colocando que los conductores, en el caso de los choferes profesionales, por el hecho de ser profesionales mismo, tengan que hacer una evaluación anual tanto en sus exámenes médicos, psicológicos, psicosométricos y además de exámenes teóricos. Eso es básico, porque sin una evaluación no sabemos cómo se esté dando esta situación en el país, lamentablemente. Y sí, es como usted dice, Gustavo, hay una causal que se incorpora dentro de esta reforma y que la pudimos vivir en la práctica también, que es la revocatoria de la licencia, cuando una persona sea sancionada 2 veces al año cuando esté en estado de embriaguez, o cuando esté conduciendo ya sea con sustancias psicotrópicas o estupefacientes también, que es igual o similar que el alcohol en estos casos, entre otras causas también más. El proyecto es enorme, Gustavo. Estamos hablando de que una ley que tenía 216 artículos pasa a tener 367, de tal manera que los temas son, como le dije, múltiples. Doctor Castro, generalmente cuando pensamos en descentralización, desconcentración de funciones, es decir, trasladar actividades que se hacen a través de un organismo nacional a los gobiernos autónomos descentralizados, automáticamente nos viene también la preocupación del tema de los recursos. Todas estas actividades de las cuales estamos hablando, o estos servicios de los cuales estamos hablando, podrían ser autosustentables. Los gobiernos autónomos, los municipios deberán hacer una inversión inicial para poder asumir todas estas competencias. ¿Cómo se ha pensado el tema económico, el tema de los recursos? Rosana, gracias por la pregunta. Si a mí me consulta como abogado, y siempre la idea que he tenido, yo soy muy municipalista además en estos temas, le diría que las competencias no se deben ni siquiera asumir, las competencias se deben ejercer. Estaba mal que nuestra ley se haya enfocado siempre en un modelo centralista, y lo que se pretendió justamente desde la visión de quien habla y los asambleístas que pudieron secundar todas estas ideas, justamente es en decir que se cumpla lo que dice la Constitución. Los GATS siempre debieron haberse hecho cargo de todo. Más bien, obviamente que los recursos eran un inconveniente para algunos, pero le puedo decir que algunos municipios sí están listos para asumir tranquilamente ese reto. De hecho, la misma generación de ingresos por las licencias, lo que generan las placas y otros insumos más que se tienen en los GATS, las mismas multas ciudadanas tienen que destinarse para servicios de mejoramiento. Yo creo que a la gente no le caería nada mal que el día de mañana, cuando haga la matriculación de su vehículo, automáticamente se pueda llevar una placa. Cosas que no ocurrían antes. 8 meses o a veces hasta 1 año se demoraban en esos temas, y yo creo que sí hay la capacidad en ciertos GATS. No le puedo decir en todos porque sería una mentira. Hay GATS que probablemente en 5 o 10 años todavía no puedan hacer esto por la capacidad operativa, su capacidad económica, pero hay unos 4 o 5 municipios en el país que tranquilamente le pueden acercar esos servicios a la gente,
Y obviamente, como ustedes conocen, si es que se trabaja, por ejemplo, en ciudades como Cuenca, muchos cantones que están al lado de Cuenca también podrían acceder a ese servicio y podrían obviamente beneficiarse acá, la empresa pública de movilidad, con ingresos también que le permitan brindar y seguir mejorando ese servicio. Si hay como, Rosana, siempre fue una aspiración, siempre tuve la oportunidad, cuando estuve al menos en la EMOV, de hacer ese tipo de gestiones en Quito. El problema es que la ley lo impedía, pero recursos los teníamos para poder hacer eso y existe la posibilidad. Así que se dio un paso gigante en ese tema. Hay un tema, doctor Castro, que usualmente molesta y preocupa a los ciudadanos. Cierto es que es menor en la provincia de La Suay comparando con otras provincias del país, sobre todo cuando los cuencanos, por ejemplo, nos toca ir a la provincia del Guayas, uno llega a la zona de Puerto Inca, se encuentra con un policía y lo usual es que le examinen con lupa para tratar de encontrar cualquier asunto que pueda ser calificado como infracción, sin un rango de tolerancia, más bien con una decisión de este servidor público que es el agente, que en lugar de servir está buscando cómo hacer un daño a la persona, al chofer que viene allí. Esto sucede, eventualmente le habrá sucedido también a usted y es la queja recurrente de ciudadanos a lo largo y ancho del país. No estamos en contra de la severidad que debe tener la ley en algunos casos. El consumo del alcohol, por ejemplo, en Ecuador todavía se tolera algo, pero la gran mayoría de países, sobre todo en el primer mundo, tienen tolerancia cero al consumo del alcohol y eso está muy bien. Pero hay ciertas situaciones que son consideradas como excesos, algunas que se discutió ya con usted y con algunos actores en la ciudad de Cuenca, las multas que se ponen, por ejemplo, con los radares, sin ningún rango de tolerancia. El día de ayer tuvimos un nuevo contacto de un oyente que dice: me pusieron una multa porque pasé en 1 kilómetro el límite de velocidad frente al Hotel Oro Verde, Radares Cuenca, 56 kilómetros por hora, multa de $120. Hace pocos días, no más de 2 semanas, denunciamos en este medio de comunicación la situación de un ciudadano que, retornando a la ciudad desde Azogues, me parece, le saltó una piedra, le trizó su parabrisas, ingresó a la vía rápida hacia la ciudad de Cuenca. Había un operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los agentes, en lugar de ayudarle, le pusieron una multa de $100 o $120 por el parabrisas trizado. Le retiraron de circulación el vehículo, que estaba circulando perfectamente, con excepción de esta pequeña trizadura, y le transportaron en wincha. Un costo total de unos $200 para el ciudadano por esta peripecia, por este accidente que le había sucedido. Además, retuvieron el vehículo hasta que él retorne con la factura de que había comprado un nuevo parabrisas. Estas nos parecen exageraciones y realmente dejan la duda de si los servidores públicos están para eso, para servir a la ciudadanía o para generarle problemas. Este tipo de situaciones le hemos tomado como 2 ejemplos. De alguna manera se prevén para que se pueda flexibilizar esto, que prime también el buen criterio, el sentido común en las decisiones que los agentes de tránsito puedan tomar, como sucede en otros países del mundo. También podrá haberle sucedido a usted que le paran en alguna otra ciudad fuera de Ecuador y le advierten que la luz de stop le está fallando o que tiene algún problema que lo haga arreglar, queda un registro. Sí, si usted es de reincidente, sí, le caen con todo el peso de la ley. Quisiéramos que nos comente sobre estos temas, doctor Castro. Gracias, Gustavo. Le voy a empezar con el tema de los agentes civiles de tránsito, que es muy necesario hablar de esto. Usted conoce una diferencia trascendental que existe en los agentes civiles de tránsito de la EMOV y los agentes civiles de tránsito, los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y también estoy de acuerdo, a qué cuencano, a qué ciudadano de la sierra no le ha pasado, o a qué ciudadano de la costa y viceversa, ¿no es cierto?, llegar a una de las otras provincias y encontrarse con estas malhadadas prácticas que suelen dar en la vía pública. Hay empresas que lo han manejado bien y han depurado una planta, han hecho sistemas de capacitación. Yo le voy a hablar del propio caso de la EMOV, que tiene una planta de agentes que, diría yo, son los mejores del país, y esto está comprobado, además lo hemos vivido en carne propia, pero al lado están, en cambio, no digo todos, pero sí hay ciertos elementos de otras entidades que están obviamente impidiendo una labor normal
de lo que es el control de tránsito. ¿Qué se hizo dentro de la ley? Se establecieron algunos factores. Primero, un sistema de capacitación obligatoria de 2 veces al año a los agentes civiles de tránsito en temas, entre otros, primeros auxilios, están el tema de relaciones humanas, programas anticorrupción, litigación oral, conocimiento de leyes y algunas, entre otras cosas, le digo, los factores fundamentales. Pero adicionalmente a eso, una vez al año todos los agentes civiles van a tener que pasar por una evaluación física, psicológica y adicionalmente una prueba de confianza. Las pruebas de confianza son las que suelen hacerse también en la Policía Nacional, en donde usted puede detectar a través de mecanismos modernos si es que esa gente está haciendo o no está haciendo bien su trabajo. Hay varios métodos que ustedes conocen para eso y que pueden servir para detectar aquellos elementos que no están haciendo bien su tarea. Luego estamos incorporando otra cosa que es modelo réplica que se hizo en Guayaquil y Cuenca, que es la incorporación de todo procedimiento en video a través de bodycams y a través de videos de las patrullas. Todo procedimiento tendrá que ser respaldado transparentemente a través de video, de tal manera que el día de mañana no puede la gente per se, con su palabra, emitirle a usted una citación como la que me dice este pobre ciudadano que ha atravesado esta lamentable situación en la autopista en donde ha tenido este inconveniente con el parabrisas de su vehículo. Todo eso deberá estar filmado de tal manera que el ciudadano podrá exigir esa copia del video y poder además ejercer sus derechos en contra de ese ciudadano. Y el último punto que me parece trascendental, la mayoría de operativos que se prestan para los actos de corrupción, y aquí hay que decirlo claramente a nivel nacional, se debe a que los agentes civiles o los vigilantes de la comisión o los policías nacionales en ciertas partes del territorio donde también hacen control ellos de tránsito, se ponen de acuerdo entre 2 o 3 agentes o vigilantes y hacen operativos entre ellos, simplemente se paran en una vía y hacen un operativo. Hemos incorporado en esta ley que todo operativo tiene que hacerse constar en una orden de cuerpo, tiene que establecerse el día, la hora, cuántos agentes son, para qué es el operativo, cuántas horas deben estar y quién fue el que autorizó. Eso es algo que lo hacíamos nosotros en EMOV para evitar precisamente las prácticas de que el día de mañana a un ciudadano le tomen en cierta vía entre 2 agentes haciendo un operativo sorpresa y pase lo que estaba pasando. Ahora alguien tiene que responder y tienen que decir por qué estuvieron en ese punto, qué estuvieron haciendo, etcétera. Pero además se les da facultades interesantes a los agentes, no solamente esta dotación de equipos necesarios y de una capacitación constante, se les apoya en el plan de carrera para que puedan tener obviamente una preparación y una carrera profesional como la que esperan ellos, y se les faculta algo que es básico, a retener las licencias de las personas que están conduciendo con vehículos, con licencias caducadas, licencias revocadas. Imagínense ustedes lo que es transportistas profesionales a veces con 0 puntos circulando en la vía pública y el agente no le puede retirar ese documento. Y claro, circula con un documento caducado toda la vida y eso no se podía retirar. Se les está dando esta facultad también a los agentes civiles y una formación que ellos necesitan y una capacitación para estar obviamente a la altura de lo que necesita el país. Sobre Radares Cuenca, la inflexibilidad total que existe aquí, que ha sido discutido también públicamente. En algún momento se ofreció incluso flexibilizar eso para que exista por lo menos un rango y no se generen estas desagradables sorpresas para los conductores. Y quizás, Adrián, sumando a esto, la inconformidad que existe en los ciudadanos, a veces no llega la notificación de forma oportuna, llega 2, 3, se ha hablado hasta de 6 meses después en la que llega estas notificaciones, y es ahí cuando la gente recién se entera y toda la tramitología que la gente tiene que hacer. Primero tiene que pagar la multa para luego empezar todo un proceso para poder verificar si es que efectivamente hubo esta situación. Entonces, eso de alguna manera ha venido molestando por muchísimo tiempo al ciudadano toda esta situación. El ciudadano lo que hace es sentirse en una absoluta indefensión. Así es, Rosana y Gustavo, cuando se maneja de forma absurda las cosas, diría yo, porque hay temas que se manejan con sentido común, que usted dijo hace rato, Gustavo, es en donde ocurren estas situaciones, pero para eso hay medidas y hay gestiones que se tienen que realizar, y para eso están las autoridades que están a cargo, las que tienen que verificar que se hagan cumplir esas normas. Que se está instituyendo primero en la ley de tránsito, situaciones interesantes como el hecho de que todos los equipos tecnológicos, ese es un nuevo artículo que se incorporó, que se incorporen en las vías públicas del país, tienen que pasar por algunos requisitos. El primero, una fase de socialización con toda la ciudadanía. El segundo, señalización vertical y horizontal en el punto y antes del punto.
El tercero, que siempre precede un estudio de prefactibilidad en donde consten justamente hechos que lleven a la necesidad de colocar eso y que sea una necesidad obligatoria hasta cierto punto de los entes de colocarlos. Y el cuarto, que creo yo es muy interesante, es que estos equipos no pueden estar ocultos, no pueden estar en curvas, no pueden estar en pendientes, de tal manera que no se vea, sino más bien como un tema preventivo mucho antes de que inicie cualquier registro de las sanciones. Lo que dijo Rosana hace un momento me parece interesante, pero no es del todo cierto. Hay una sentencia de la Corte Nacional que indica que cuando a usted se le demoran en hacer estas notificaciones, usted a partir solo de la notificación tiene 3 días para presentar la apelación. Es decir, si es que hubo un problema en el sistema nacional, que es el que interconecta este tipo de situaciones, y lamentablemente es un desastre, que siempre lo vine diciendo desde el año 2017, acuérdense ustedes, el sistema de la Agencia Nacional es un verdadero desastre y hace que estas notificaciones lleguen al X número de meses. Usted no importa si es que le llegan ese día, porque usted de ahí tiene 3 días, igual que le da la ley, para poder ejercer el derecho a la defensa. Y lo otro es que no hay que pagar antes de hacer la impugnación. Eso no es así. Eso sucede en el servicio rotativo tarifado de Cuenca, pero para el caso de cualquier contravención de tránsito en cualquier ciudad del país, la impugnación se presenta sin necesidad de que se cancele antes la multa. Y si es que en la impugnación se demuestra que no le han notificado, que no le ha llegado a su domicilio o al correo electrónico que usted tiene registrado oficialmente dentro de la matriculación, eso tienen que automáticamente devolverle y declararlo nulo porque está mal hecho el procedimiento. Lo que decía Gustavo sobre el tema de los límites o este rango de tolerancia, no está en la ley de tránsito, esto está en el Código Orgánico Integral Penal. Hay una normativa que es similar en todo el mundo, que es dentro del rango de moderado y otra que es fuera del rango moderado. Dentro del rango moderado se establece un límite X de kilómetros, suelen ser 10, que independientemente de eso en nuestro país se sanciona con el 30% de un salario básico unificado, y fuera del rango moderado no hay un límite de tolerancia, se sanciona con un salario básico unificado, que es una barbaridad. Yo estoy de acuerdo con eso y fui una de las personas que dentro de la Comisión de Tránsito les hice notar a los señores asambleístas que había muchas cosas malas dentro de la ley y que a la gente le terminan estorbando en lugar de haciéndole un bien. Y nosotros sufrimos esa consecuencia porque fuimos víctimas de que las leyes no estén bien hechas, y a raíz de que las leyes no estén bien hechas, los funcionarios públicos que estamos a cargo de las entidades terminamos pagando los platos rotos por hacerlas cumplir. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos? El tiempo lamentablemente se nos agota. Hay unas pocas cosas, sin embargo, que vale la pena conocer. ¿Para cuándo se daría ya esta discusión final y tratamiento en el Pleno de la Asamblea? ¿Para cuándo se podrían tener estas reformas? Por otra parte, no quisiera que se deje de referir a los famosos traspasos de vehículos, traspasos que no han sido perfeccionados y que han generado muchísimos problemas a los nuevos propietarios de vehículos en el Ecuador, y también una parte que nos parece interesante de estas reformas, que son los incentivos, para no ser solamente para no tener solamente leyes punitivas, incentivos que se darían a aquellos conductores que no son generadores de problemas en la vía pública y en sus prácticas de conducción. Que estaba conversando, le decía, hay una incorporación interesante en la ley que soluciona un problema que es grave en el tema de las sanciones. Se trata del traslado automático de las multas que genera una persona cuando a usted le ha comprado un vehículo y no ha hecho el traspaso. Definitivamente el que vendió el vehículo se ve agravado justamente porque la persona que le compra no ha hecho el traspaso y usted recibe las multas constantemente. Se faculta que haga la institución directamente el traspaso de esas multas a la otra persona, sin necesidad de un trámite burocrático, sin necesidad de muchas cosas, más allá de presentar el contrato de compra-venta, con el reconocimiento de firmas, y con eso se traslada automáticamente cualquier situación a la persona que en realidad está cumpliendo esas situaciones. Como incentivos, 2 cosas interesantes. Primero, que las buenas prácticas de conducción, cuando una persona no es contraventora durante un año, recibe 4 puntos adicionales dentro de su licencia. Segundo, se elimina el 2% de recargo abusivo mensual que existía dentro de la ley. Imagínense ustedes que el interés del Banco Central llega al 8.7 aproximadamente anual, y este recargo en tránsito llegaba al 24% al año. Era una locura. Eso se elimina, ese 2%, ¿cuál va a ser digamos, el efecto que traiga esto? Que vamos a tener patios de retención vehiculares
no con tantos carros, porque la gente va a tener el dinero para poder sacar ese vehículo pronto y no se le está acumulando este recargo abusivo. Y sobre todo estamos adoptando esta práctica europea que sucede en toda Europa, que es la medida del pronto pago. Cuando usted comete una infracción a partir de este proyecto de ley, dentro de 20 días, automáticamente paga el 50% de la contravención. Estamos ayudando a manejar de mejor manera esa dosimetría que le decía que está terriblemente mal hecha en el Código Orgánico Integral Penal, y con eso la gente va a pagar, obviamente, un valor mucho menor a lo que está concebido en la ley. El 50%, estamos hablando de bastante dinero dentro de las multas. Entonces, eso es algo que es necesario también. Culminemos con la expectativa en cuanto a cuándo podrían ser aprobadas estas reformas. Sí, la reforma a la ley está este rato ya inició el debate la anterior semana. Yo estimo que tal vez en un mes se acabará ese debate. Hay cosas que se están solicitando de parte de ciertos asambleístas que en verdad asustan. Yo a ratos veo cómo se construyó con tanta técnica y con tanto respeto a lo que ocurre, a la siniestralidad, con tanto respeto a las estadísticas que tenemos de nuestro país, y que ciertos asambleístas realmente estén escuchando algunas voces que piensen hacerle barbaridades a este proyecto. Yo he sido enfático y he hablado con algunos de ellos y les he dicho que sería un grave error que destruyan un proyecto que está concebido como un modelo absolutamente descentralizado, un modelo que es apegado a lo que la gente quiere, sintonizado con las necesidades de lo que la gente espera leer en un proyecto de ley. Y eso considero yo, Gustavo, tal vez en un mes podamos tener concluido ese debate. Tal vez, póngale usted con todo lo que podría ocurrir en medio de eso, en tal vez de unos 2 meses se pueda tener el proyecto. Pero está muy bien planteado, muy bien realizado, apegado a lo técnico. Bien, le agradecemos al abogado Adrián Castro. Él fue gerente de la empresa de movilidad de Cuenca y es un experto en tránsito. Ha estado asesorando en la Asamblea para este proyecto de ley que modificará varios temas, varios aspectos bastante defectuosos de la ley de tránsito y de su reglamento.